Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo número 1 y 2. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Y yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, habla a nuestro corazón, estamos listos, quita todo estorbo, ayúdanos a estar conectados contigo y que hoy a través de esta palabra podamos ser animados y podamos ser bendecidos e instruidos. Sabes cuál es la necesidad del corazón de cada uno y te ruego, amado Dios, que seamos llenos de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede por favor ocupar su lugar. Encontramos en el primer libro de Samuel un momento en donde David, el hombre que Dios había llamado para ocupar el trono real, estaba muy lejos de experimentar esa promesa que Dios le había ya hecho. Hay ocasiones, y sobre todo en un mundo en donde nos gusta que las cosas ocurran de manera inmediata, en que nos podemos llegar a desesperar porque sentimos que las promesas de Dios son muy tardadas. Sin embargo, debemos tener la precisión de pensamiento en cuanto al hecho de que Dios, cuando promete algo, Él habrá de cumplirlo a los suyos. Que las promesas de Dios no se alteran en el transcurso del tiempo. Y que Dios es muy fiel a las promesas que hace. Hemos hablado acerca del Dios de los pactos y la Biblia nos da una serie de evidencias, de momentos en los que el Dios de pactos se ha manifestado. Y David entonces, lejos de estar en el trono real, se encuentra en un momento en donde tiene que estar protegiéndose de Saúl. Y el texto comienza diciendo que él se fue de allí y huyó. Es decir, que él estaba huyendo porque Saúl, su propio suegro, quería quitarle la vida. Saúl estaba lleno en su corazón de una serie de sentimientos que lo llevaron a querer atentar contra el ungido de Dios, el hombre de la promesa, el hombre conforme al corazón del Creador. Y David entonces, en esa huida que tiene, llega a una cueva llamada la cueva de Adulán. Las cuevas en los tiempos del Antiguo Testamento servían por lo menos para tres cosas. Primero, servían como viviendas. Muchas personas se asentaban ahí. Veían una cueva como un lugar oportuno para poder ahí establecerse. Así que no eran solo personas individuales, sino que familias enteras vivían ahí en las cuevas. Aquellos que estaban huyendo porque posiblemente cometieron algún asesinato, violentaron alguna ley y estaban, ¿verdad?, tratando de evadir la justicia o estaban tratando de salvar su pellejo, se resguardaban en una cueva. Las cuevas también servían como almacenes, como lugares en donde se guardaban distintos objetos. Y las cuevas en esos tiempos también eran utilizadas como lugares de cementerios. Jesús mismo fue su cuerpo tomado y depositado en una cueva, y posteriormente utilizaban rocas para sellar esas cuevas. Y así que las cuevas tenían estas tres principales funciones. Y David llega a este lugar llamado Adulán, y Adulán significa un lugar espacioso o un lugar de refugio. Ahí David llegó para poder replantearse, para pensar en el por qué estaba él teniendo que enfrentar esta problemática.
David no había hecho nada malo. David, de hecho, había mostrado mucha fidelidad y lealtad al rey Saúl. David le había servido con un alto honor. Y David estaba entonces allí replanteándose este episodio, este momento de su vida. Era un momento en el que David tenía que ponerle un stand-by, un alto. Y en la vida también tan agitada que llevamos, hay momentos en los que tenemos que hacer una pausa. Hay tiempos en los que tenemos que tomar un pequeño refrigerio. Hay momentos en los que después de estar tan acelerados, yendo a un ritmo, a una velocidad, tenemos que detenernos para tomar aire, para poder, ¿verdad?, llenar nuestro cuerpo de ese aliento tan necesario que nos habrá de ayudar ese pequeño y breve descanso para seguir adelante. Hay incluso quienes hablan que a lo largo del día sería necesario que nosotros hiciéramos diferentes pausas para descansar. De hecho, el pensamiento, el concepto americano es que entre determinadas tareas que hagamos a lo largo del día, deberíamos aprovechar algunos espacios, algunos tiempos para tomarlos, y ese tiempo nosotros deberíamos aprovecharlo para darnos una siesta, un descanso, para dormir entre una larga jornada de actividades. Tan demandante puede ser nuestra agenda que nos puede dejar exhaustos, nos puede dejar sin aliento. Y esos momentos de descanso nos habrán de ayudar para recargar energías durante el día y seguir adelante. No sé si le ha pasado que después de los alimentos, algo químico produce, ¿verdad?, todo lo que consumimos, y que queremos, el cuerpo está tan relajado que queremos descansar por un momento. Y sabemos que el día, ¿verdad?, el reloj sigue marcando las horas y tenemos que seguir adelante. Tal vez alguien ha dicho, déjame dormir 5, 10 o 15 minutos. Me voy a despertar después de eso. O tú despiértame. Le asignamos a alguien la responsabilidad. O colocamos la alarma en el teléfono. Y después de esos 10, 15, 20 minutos que dormimos en ese tiempo, sentimos que nuestro cuerpo recuperó energía suficiente para seguir adelante. Esos 5 o 10 minutos posiblemente representan para nosotros 2 o 3 horas, porque sentimos, ¿verdad?, que ese aliento era necesario para poder, ¿verdad?, seguir adelante con las actividades de nuestro día. David estaba en un momento así. Llegó a ese lugar de refugio. David no tenía una estrategia. No sabía qué es lo que él iba a hacer, qué camino tenía que seguir. Pero el texto nos habla y nos presenta que en esta cueva David llegó por algunas razones. David llegó ahí porque estaba herido emocionalmente. Si nosotros regresamos al capítulo 20 del primer libro de Samuel, en el versículo 41, vamos a leer que David lloró y que el sentimiento de David estaba tan profundo que eso lo llevó, ¿verdad?, a estar en esta situación de vulnerabilidad. Así que la emoción, el estar lastimado emocionalmente, llevó, ¿verdad?, a David a esta situación, lo orilló a ir y a descender precisamente a esta cueva. Estamos hablando aquí entonces de un costo emocional. David amaba, al igual que nosotros amamos. David había perdido a un gran amigo. Y el nombre de este gran amigo es Jonatán. Y en ese estado emocional en el que David se encontraba, esto fue un motivo para que él pudiera descender. No el único motivo, pero sí fue un motivo importante en el hecho de que David pudiera descender a la cueva y se pudiera refugiar en ese lugar. Además de eso, David estaba desgastado espiritualmente.
A lo largo de nuestra vida como cristianos, nosotros vamos a enfrentar diferentes batallas espirituales. El ir y venir en la vida espiritual habrá de generar un desgaste. Los problemas, las aflicciones, el intentar corregir la vida, ¿verdad?, de nuestros hijos, el poder, ¿verdad?, hacer las cosas de la mejor manera como cristianos, las demandas que tenemos en nuestro diario vivir, todo eso va a generar una situación de desgaste espiritual en nuestra vida. Ahora, las personas cuando se encuentran en una situación así, pero no muestran, ¿verdad?, una necesidad o no muestran el compromiso para que puedan recibir ayuda o ser sanadas, difícilmente van, ¿verdad?, a mejorar de su condición. Así que David necesitaba ayuda. La vida espiritual, la fe de David se fue desgastando por las diferentes batallas y los momentos en los que una y otra vez el rey Saúl quería atentar contra su vida. No debemos entonces, hermanos, pensar que a Dios no le interesa una situación como esta. David, espiritualmente, leemos en el capítulo 21 y lo vemos una y otra vez huyendo. Y entonces hay un sacerdote llamado Abiatar que le hace una pregunta a David. Y David comete un error. David se equivoca, ¿verdad?, en un diálogo que tiene con este sacerdote. Y David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre también con muchos defectos, un hombre que mintió, un hombre que hizo, ¿verdad?, muchas acciones que no eran nada agradables para Dios. David se equivocó, David falló una y otra vez. David, en medio de estar, ¿verdad?, en el corazón de la batalla, se fue desgastando espiritualmente. Y sé que al igual que David, muchos de los que estamos aquí tenemos batallas de diferente naturaleza. Los que estamos aquí tenemos que lidiar y nuestra fe es puesta a prueba. Estamos en el corazón, en el centro, hermanos, de la batalla. Y ahí es en donde la fe es probada. Y es ahí en donde cuando estamos luchando espiritualmente nos vamos desgastando poco a poco. Pero tenemos también que mencionar que en el Señor podemos renovarnos. En Él podemos renovar nuestra fe. En Él podemos renovar nuestra fuerza. Solo en Dios podemos renovarnos espiritualmente. David entonces tuvo en este desgaste espiritual otro motivo para descender a esta cueva de Adulam y buscar un refugio. David en algún momento también actuó en la carne. David se dejó llevar también por lo que la carne le estaba demandando. Y ahí, estando en la cueva de Adulam, David ya no solo tenía un problema, David ahora tenía 400 problemas. Porque en la cueva de Adulam se encontró a un grupo de personas, un grupo de hombres, que los podemos clasificar en 3 grupos. Estaba el grupo de los afligidos, estaba el grupo de los endeudados y estaba el grupo de los amargados. Así que estos hombres, al igual que David, habían ido a ese lugar a buscar un refugio. El alma y el espíritu humano se agita y las situaciones, hermanos, los problemas que nos rebasan, cuando buscamos muchas posibilidades para resolverlos y no podemos, entonces tratamos de buscar un lugar de refugio en nuestra vida. No digo que el alcoholismo sea bueno, pero sí digo que muchas personas toman en la botella un lugar de refugio. Se refugian ahí porque han sido rebasados por sus problemas, porque no saben de qué manera poder resolver situaciones individuales o situaciones que tienen que ver con la colectividad del hogar, del empleo, sociales en el trabajo. Y entonces se refugian ahí, porque otra de las cosas es que no son sensibles a la situación o no se permiten
el que alguien más pueda ayudarles. Y buscan, ¿verdad?, un lugar de refugio. No digo que las adicciones sean buenas, ninguna droga lo es, pero hay quienes buscan en las drogas un lugar de refugio para olvidarse del momento, de la situación, y para creer o hacerse creer a ellos mismos, saliendo, negando la realidad, saliendo un momento de su situación, que todo está bien. Y no se dan cuenta que todo eso los va condenando más. Y poco a poco se van hundiendo más en un hoyo. Es como cuando una camioneta se atasca en el lodo y cuando alguien la acelera, el automóvil se va hundiendo más y el problema se va agravando. No digo tampoco que las personas que son adictas a la comida y que ya ha rebasado, ¿verdad?, el límite, y que están en algún punto A o B, algún extremo, y la adicción es tal a la comida para tratar de suavizar la ansiedad que les provoca, ¿verdad?, su problema, que se refugian en la comida. Y comen demasiado y no pueden dejar de comer y se levantan en las madrugadas y después se sienten muy culpables. Y es un lugar de refugio para ellos. Porque intentan de alguna u otra manera responder a la situación. Porque cuando hay una necesidad, el hombre de manera natural va a dar una respuesta de búsqueda para resolver esa necesidad que su cuerpo le está demandando. Lugares de refugio. Lugar de refugio. Y estando entonces David ahí con estos 400 problemas más uno, estos hombres afligidos, endeudados y amargados lo nombran su líder. Ellos determinan que David sea el líder de estos 400. Y David ahora tenía que cargar con esa gran responsabilidad. Los afligidos a los cuales se refiere el texto son aquellas personas que están bajo hierro, bajo prisión, que no encuentran una salida por mucho que lo han intentado, no ven la luz en el túnel. Los afligidos son los que están tan cargados de problemas que intentan ellos, ¿verdad?, buscar una solución. No digo que el suicidio sea bueno, porque no lo es, pero hay personas que han decidido suicidarse porque es el lugar de refugio que ellos han encontrado. Porque piensan que quitándose la vida todos los problemas se les van a acabar. Creen que es la manera de solucionar el problema. Y es un lugar de refugio. Están tan afligidos, están tan mal, que están encarcelados en una prisión, en una celda. Y luego los endeudados son aquellos que por una cuestión de usura o por algún problema, ¿verdad?, en donde han tenido que pedir dinero prestado, no han tenido la capacidad de respuesta y de solventar, de pagar el dinero que han pedido. Y están tan endeudados, el problema es tal que buscan un lugar de refugio. Van de un lugar a otro, abriendo un hoyo, tapando otro, y que finalmente se tienen que esconder, buscar un lugar de refugio. Hay personas que incluso se tienen que ir del país, ir de la colonia, ir del estado, ir del municipio, porque el problema con el manejo del dinero los ha rebasado, que están tratando de buscar una solución y no pueden encontrarla. Y los amargados son aquellos que tienen agresividad no expresada. Me voy a bajar esto un poco. Tienen agresividad no expresada. Hay violencia en ellos
Es decir, es un enojo retenido en el alma, en el corazón. Tienen sed de venganza. Esos son los amargados. Aquellos que sufrieron el agravio de alguien y que no pudieron, ¿verdad?, vengarse de esa persona. Y entonces tienen todo el enojo acumulado ahí en el corazón. Y ellos no buscan, ¿verdad?, quién se las hizo, sino buscan quién se las pague. Tal vez crecimos con padres así, que cuando eran pequeños sus padres los golpearon y ellos guardaron tanto rencor en su juventud y adolescencia, y que ahora el padre ya no está, ya se murió hace 20 años, o la madre, o ambos, pero que ahora que ellos son padres, que ahora que ellos son cristianos, que ahora que ellos están en algún lugar, tienen tanta sed de venganza, que entonces expresan lo que hay en ellos. No se puede expresar, o no la pueden más bien expresar de una manera adecuada. Y entonces las personas con amargura siempre buscarán venganza, mostrarán agresividad. Y ahora David tenía a esta gente ahí, los tenía ahí como parte, ¿verdad?, de un grupo al que tenía que dirigir. Y en medio de esa situación, de ese entorno en la cueva de Adulam, en ese lugar de refugio, todos ellos estaban buscando una salida, porque ya era una carga insoportable en sus vidas. David escribe 3 preciosos salmos estando ahí. El Salmo 142, el Salmo 34 y el Salmo número 52. Y yo quiero que podamos ir ahí a alguno de estos salmos, el Salmo 57, perdón, y podamos ir a alguno de estos salmos y comenzar con el Salmo número 142. Vayamos ahí, por favor. Tenemos gozo en nuestro corazón, amén. Dios bendice nuestras vidas y hemos sido bendecidos para bendecir. Y David escribe esto, versículo 3, los voy a ir leyendo de forma salteada y usted ayúdeme ahí con su vista. Dice el versículo número 3: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Versículo 6, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Porque cuando hablo de que Saúl estaba persiguiendo a David, no era de que el mismo Saúl fuera tras David, sino que estoy hablando de que un ejército que había sido enviado por el rey Saúl, es decir, que un grupo de personas estaba buscando la vida de David. Y por eso David está expresando aquí estas palabras. David se está sintiendo como alguien que no tiene un lugar de refugio. David está afirmando en el versículo número 4 que no hay en donde él pueda esconderse de esta condición en la cual se encuentra. Y David está también aseverando que no hay quien cuide su vida. Imagínense la condición de David. Él mismo da testimonio de la angustia, hay queja en él. Y en la vida de David hay también una expresión, hermanos, en cuanto a lo que leemos en estas palabras, en cuanto a lo que David, ¿verdad?, está sintiendo en lo más profundo.
O sea, David llegó a un punto tal, a una angustia tal, a una situación emocional tan terrible, en donde está exponiendo su malestar y su queja delante de Dios. Hay una aflicción en la vida de David. David se está sintiendo como alguien en prisiones. David se está sintiendo detrás de una celda. O sea, como que si estuviera encarcelado. Así se siente David. No sé si alguien alguna vez se ha sentido como encarcelado. No sé si alguien alguna vez ha sentido como que quiere dar el paso, pero algo no lo está dejando. En la India, para poder, ¿verdad?, domesticar a los elefantes, desde muy temprana edad a ellos les amarran en su pata una cadena de fierro. Y ellos entonces, estando pequeños, con todas sus fuerzas, están tratando de quitarse esa cadena y no pueden. Cuando ya son grandes los elefantes, cuando ya crecieron, les ponen una soga muy débil. Pero entonces ellos, como crecieron ya con esa idea, los elefantes ya no hacen un gran esfuerzo para intentar liberarse. Y están encadenados con una soga muy débil. Y si ellos jalaran con todas sus fuerzas ahora que son elefantes adultos, inmediatamente podrían ser liberados de esa atadura en la cual se encuentran. David se siente en angustia, se siente prisionero. David se siente tras cerrojos. Y David también expresa su queja delante de Dios, porque siente que nadie está cuidando de su vida y que no hay un lugar de refugio. Y está buscando un refugio, que es la cueva de Adulán, lugar de refugio. Su alma le está pidiendo a David esto. Salmo 57, versículo 1 y 2. Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y el Salmo 57, versículo 1, dice de la siguiente manera: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti, dice David, ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y luego, siguiendo esta lectura en el verso 5, dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Verso 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Es un trovador, David. ¿A cuántos les gusta la trova? Es un trovador. Y David está angustiado. Pero en medio de eso es una lucha, hermanos. Lo que David está teniendo en su angustia, en su queja, David está diciéndole a Dios: te voy a buscar lo más pronto posible y voy a trovar, voy a cantarte salmos. David era un músico y era uno de los mejores músicos, porque cuando David tocaba el arpa, el espíritu inmundo que atacaba a Saúl, ese espíritu se iba. Y cuando Saúl era terriblemente atormentado por ese demonio, ese mal que sobrevenía a él, a través de la adoración de David y de sus manos artísticas, el poder de Dios se manifestaba. Y David sabía entonces que en medio de su angustia, en medio de no encontrar un lugar, él sabía que podía acercarse a Dios a través de la adoración y de cantarle a Dios. Posiblemente darle una tierna serenata y enamorar el corazón de Dios. Qué lindo es adorar a Dios. Qué lindo es sentir la presencia de Dios en nuestro corazón. Qué lindo es saber que cuando aquí, hermanos, adoramos a Dios, que al igual que David disponemos con prontitud nuestro corazón, Dios, hermanos, atiende a esa adoración que nosotros le damos. Y luego dice: despierta, alma mía, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Esto habla de una prontitud de la adoración que David le iba a entregar a Dios. Si hay angustia en nuestra vida, si hay alguna queja en nuestra vida,
La adoración es una excelente medicina, hermanos. Adóralo, glorifícalo, exáltalo. Y tú que cantas y que lo haces, en cada momento cántale a Él. Cántale, bendícelo. Y luego miren, David está hablando aquí en el Salmo acerca de la manera en cómo se puede resolver la angustia y el problema y la aflicción en el corazón, en la vida. En el 142, en el Salmo 142, en el verso 7, David, las líneas finales de su nota son: tú me serás propicio. Ahora la nota de David tiene un giro, ¿verdad?, distinto. David sabe, ¿verdad?, que aunque él está en esa cueva y está este grupo de personas en esa cueva, David sabe que Dios está haciendo algo. Las cuevas son lugares en donde muchas veces vamos a llegar, porque Dios está preparando nuestro corazón, porque Dios nos está capacitando, hermanos, para lo que Él ya miró que va a hacer contigo. David, hermanos, aunque no entiende lo que va a pasar en su vida, en la historia de su vida, aunque estos 400 problemas que están acompañándole, están ellos solo buscando un lugar de refugio. El plan de Dios es un plan aún mayor, es un plan muy elevado. Muchos llegaban a las cuevas huyendo y ahí se quedaban en las cuevas, ahí morían. Muchos enterraban sus sueños en las cuevas. Muchos ya no avanzaban, muchos ya no veían, ¿verdad?, el brillo de la vida y del nuevo día, porque los problemas los habían rebasado, porque su corazón se había llenado de tanto enojo, o estaban llenos de muchas deudas, o estaban, ¿verdad?, encarcelados. Pero desde ese lugar en donde ellos solo buscaban un refugio, donde ellos estaban, ¿verdad?, penitentes, buscando una salida, en donde se sentían cómodos, en donde ellos sentían que había seguridad, en la cueva de Adulam. Desde ese lugar Dios los estaba preparando a estos 400 para una tarea sumamente importante. Hermanos, Dios toma cada episodio de nuestras vidas y prepara nuestro corazón. Dios nos prepara en medio, ¿verdad?, de los momentos que para nosotros es el punto final en la historia de mi vida. Es la historia y el sueño quedó aquí sepultado. Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, leemos que estos 400, estos que estaban allá refugiados, se convirtió en el ejército poderoso de David, que fueron llamados los valientes de David, que en una ocasión arriesgaron su propia vida para ir a traer agua y que David pudiera beberla. Y ellos tuvieron que llegar al campamento del ejército enemigo para traer esa agua delante de David, porque el rey quería esa agua. Es decir, que ellos estaban con un sueño enterrado. Ellos estaban ahí pensando que era el punto final de su vida, pero Dios los estaba procesando para de ahí sacarlos de esa cueva y mostrar que había un ejército que Dios había preparado para que David pudiera hacer frente y para que ocupara el trono que Dios le había prometido. Ese mismo ejército que muchas veces se ve debilitado, disminuido, ese mismo ejército que muchas veces se siente como estos en la cueva de Adulam, es el ejército que Dios está preparando. Eres tú y soy yo, somos ese ejército, hermano, que Dios está preparando y que habrá de sacar en medio de esos falsos lugares de refugio, para que estemos refugiados en la roca inconmovible que es Jesucristo, para que estemos seguros en la presencia de aquel que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, para que en Él podamos tener un auténtico e inquebrantable refugio para nuestra vida. Hermano, y hay una palabra de David para estos hombres. Salmo 34, por favor.
David escribe este salmo estando allí en la cueva de Adulán. Y entonces David no solo les da una charla motivacional, David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, puede predicar y puede enseñar esta palabra. Verso 8, 34:8. A los afligidos les dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Venid y probar que Dios es bueno y que Dios trae libertad a todos los que viven en cautividad. ¿Ayudas, Sara? Les dice: vengan y no solamente escúchenlo, sino que ustedes mismos experimenten la libertad que Dios otorga a sus vidas. Es lo que David dice: gustad, venid, probarlo, que no solo te lo cuenten, vívelo. Y David está enseñando y está hablando y predicando el mensaje. Y dice: bienaventurados los que se refugian en él. No los que están en la cueva de Adulán o en cuevas que son, hermanos, solamente lugares falsos y débiles, sino en la roca, en Jesús, en Dios, el refugio que nuestra alma y nuestra vida necesita en el transitar de la vida. Y luego les dice a los endeudados, versículo 9: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hermanos, nada falta, les dice David, a los que tienen temor a Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo os deseo, amados, que sean prosperados en todas las cosas, y así como prospera su alma, prosperen también materialmente. Dios proveerá, Él es el sustento. Y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque llevo mi necesidad a Él y Él me da. A través del trabajo, a través de lo que Él mismo me ha colocado para administrar. Y los que tienen temor a Dios, nada les falta, dice David. ¿Endeudados? Sí. ¿Rebasados en las deudas? Sí. ¿Escondiéndose de los acreedores? Sí. ¿Buscando un refugio? Sí. Y dice David: nada os falta. Viviendo y tratando de negar la realidad y buscar un refugio en la irrealidad, negando la situación, rebasados totalmente. Pero Dios dice a través del mensaje de David: nada falta a los que temen, a los que en Él confían, a los que toman al Señor como su refugio. Y luego les dice a los amargados de espíritu, de corazón, a los descontentos, porque la amargura lleva a las personas al descontento. Versículo 10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es decir, David está hablando a ellos. Y luego en el 11 añade: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Esto es que David les está diciendo: no van a tener falta de ningún bien. No estén descontentos con la vida, no estén descontentos con la circunstancia que otros están pasando y que es buena ante sus ojos. No vivan así en el transcurso, de este caminar. No vivan descontentos. Hermanos, Dios nos habla hoy para decirnos que Él es el mejor refugio, que Él es el refugio donde quiere que su iglesia esté. Nos habla para decirnos que si somos parte de alguno de estos grupos
que es tiempo de salir de esa cueva de Adulán y que podamos ser parte de ese ejército de los hombres y las mujeres valientes, que podamos levantarnos como David y decir: sí, tengo estos errores y tengo estas fallas, pero yo vengo delante de ti, oh Dios, para adorar tu nombre, para tocar tu corazón. Vengo, Señor, ante tu trono para entregar todo lo que yo soy. Vengo confiado en que tú eres el Dios de los deudores, eres el Dios de los afligidos, eres el Dios de los desamparados, eres el Dios de los que no tienen esperanza. Tú eres el Dios de los que tienen un espíritu descontento y en amargura. Tú eres el Dios de los que han ido por un camino equivocado. Te he fallado, sí, una y mil veces, sí, y tú lo sabes. Claro que yo lo sé, dice el Señor, pero Él nos toma y nos capacita, y desde nuestros lugares de refugio, desde ahí nos quiere tomar, porque nos quiere sacar, hermanos, hacia la tarea y el propósito que ha trazado. Desde ahí nos quiere tomar, y que usted y yo podamos ir ante Dios y decirle: te canto salmos, quiero, Señor, adorarte, quiero hacer, Señor, tu voluntad en mi vida. Es el Dios de los que están condenados a muerte, es el Dios de los prisioneros, es el Dios de los que no tienen misericordia. Él es el Dios también, hermanos, de los forasteros, de los extranjeros. Él es el Dios de los desamparados. Porque hay personas, y con esto le pongo un punto final aquí, siga conmigo un momento. ¿Qué es lo que usted hace cuando vienen torrenciales de lluvias? Las personas buscan un refugio, y uno de los consejos es: no se refugie debajo de un árbol, porque hay historias en donde después de que las tormentas se desatan y la gente busca un refugio debajo de un árbol, han caído rayos y hay personas que han terminado, ¿verdad?, en el hospital, y otros han terminado en el cementerio, han fallecido. Pero la respuesta inmediata es no mojarnos. Hay otros que disfrutan la lluvia y se quieren mojar, pero cuando es un torrencial, algo muy fuerte, entonces sí intentan buscar un lugar en donde ellos puedan dejar que esa lluvia pase. Hay personas entonces que están buscando refugio y que lo han encontrado en lugares equivocados, en cuevas. Pero usted, como creyente, tiene su mejor refugio en Jesús. En Él tiene el refugio que su alma, su corazón, su vida necesita. Porque vendrán tormentas y nos van a sacudir, pero el refugio en nuestra vida tiene que ser Dios. Tormentas en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio. Tormentas. Suelta esos falsos refugios, suéltalos ahora, suéltalos en el nombre de Jesús. Sal de esos lugares falsos y ve al refugio verdadero. Póstrate allí, suelta esos lugares, sal de esos lugares, huye y ve a los pies de Jesús. Corre a su presencia y dile: no puedo más, Señor, no puedo más, te necesito a ti, solo a ti, Señor. A veces pensamos que Dios está esperando muchas cosas elevadas de nosotros, cuando lo único que Dios está esperando es un corazón totalmente humillado ante su presencia. A veces pensamos que Dios tiene muy elevadas expectativas de nosotros, cuando lo que Dios está buscando es una voz, un corazón, unas rodillas, unas manos, aunque maltratadas, pero muy dispuestas. Pero imagínate cuando unimos la excelencia con ese corazón. Imagínate lo que eso provoca. Pero lo que Dios busca es un corazón que le diga a Dios: aquí estoy, yo me humillo ante ti y te adoro, Señor, con todo lo que yo soy.
Y ahí estamos en las cuevas muchas veces porque estamos cómodos. Pero hoy podemos cantarle a Dios. Vamos a adorarle, Luis, hermanos. Y le vamos a decir: Señor, aquí estoy. Dios ve tu corazón y ve la forma en cómo tú le adoras. Dios ve lo que tú pasas. Y aquí hay gente que tiene las dos cosas: excelencia y un corazón humillado ante Dios. Sal de esa cueva y ven a la cueva verdadera, al refugio verdadero. Oh Dios.